Buenas tardes, señores estudiantes. El día de hoy vamos a ver materiales metálicos, como ser las aleaciones de uso odontológico, anteriormente conocido como aleaciones de oro y aleaciones no preciosas para colado dental. En su texto debe estar con ese título. Ya una vez que hemos visto la parte de las ceras, la parte de revestimiento dental. Entonces, ahora, ¿qué cabe? Cabe mencionar que se necesita rellenar esa cámara de moldeo que se ha producido con el revestimiento dental con un material metálico o aleaciones de uso odontológico, ¿no? Aquí en la figura número 1 estamos viendo cómo nosotros, para utilizar la técnica de cera perdida que ya les había mencionado en la anterior clase, señores estudiantes, es una técnica que se ha perfeccionado demasiado y esa perfección nos puede llevar a una precisión del 0.05% si tenemos todos los cuidados que debemos tener para realizar este trabajo, ¿no? Este trabajo de la cera perdida generalmente se ha masificado desde los años 1907, ¿no? Los metales más utilizados en su momento eran las aleaciones de oro. Hasta ahora, obviamente, se sigue utilizando el oro por ser un material con muy buenas propiedades. Lo primero que realizamos, nosotros realizamos nuestro patrón de cera, ¿no? Nuestro patrón de cera que lo tallamos de la mejor forma posible. Puede ser por la técnica directa o la técnica indirecta. La técnica directa, que quiere decir que tallamos nuestro patrón de cera en cavidades preparadas en boca. Mientras la técnica indirecta es cuando nosotros preparamos cavidades en boca para luego tomar impresión y obtener un molde o modelo donde nosotros vamos a tallar de la mejor forma posible nuestro patrón de cera. En esta parte hay que tener en cuenta siempre trabajar con el antagonista. A veces por hacer muy buena anatomía, realmente los reparos anatómicos que se va a encontrar en una pieza dentaria, a veces no tenemos el cuidado de trabajar con el antagonista y entonces tenemos que desgastar toda la anatomía, ¿no? Entonces, siempre hay que trabajar con el antagonista. Una vez que ya tenemos nuestro patrón de cera, nosotros vamos a revestir con un revestimiento ya sea de baja fusión o alta fusión. Las de baja fusión hemos dicho que están en base a sulfato de calcio, ¿no? Que tiene este revestimiento, 3 elementos fundamentales, ¿no? Hemos mencionado que tiene un aglutinante, tiene un material refractario y modificadores, ¿no? Entonces, el que nosotros en la práctica utilizamos es el revestimiento aglutinado con yeso o de baja fusión, ¿no? Así también hay el de fosfato, hay el de silicato, que son de alta fusión para aleaciones que requieren elevadas temperaturas, como ser cromo cobalto, cromo níquel, cromo cobalto níquel, ¿no? Entonces, el segundo paso, revestimos nuestro patrón de cera. Una vez que vamos a revestir, nosotros vamos a llevar al colado propiamente. ¿Y qué hemos dicho que es el colado? Es la técnica, el método por el cual nosotros damos forma a un metal o aleación cuando introducimos en una cámara de moldeo. Entonces, eso es el colado, o la colada, llamada también por Robert Gray, ¿no?
Entonces nosotros introducimos, ¿no? Por un orificio que es formado, que se llama bebedero, por donde expulsamos la cera y introducimos metal. Este bebedero es producido por unos vástagos, por unos pernos que tienen que tener por lo menos un diámetro de 2.1 a 2.6 milímetros de diámetro. Eso es lo recomendado. No muy delgado ni muy pequeño. Pueden ser de diferentes materiales, estos vástagos o pernos, ¿no? Con el cual vamos a retirar la incrustación o la corona o el puente, ¿no? En este caso, miren, es un puente de 3 piezas, ¿no? Entonces, hemos tenido que realizar o juntar en un punto de unión por donde se va a distribuir el metal a las 3 coronas, ¿no? 3 pernos, ¿no? Por donde va a ingresar, reitero, el metal y por donde va a salir la cera, ¿no? Se recomienda, señores estudiantes, una vez que ya estás revestido, esperar 1 hora. Saben ustedes que el tiempo de fraguado del revestimiento es de 9 a 18 minutos, pero nosotros tenemos que esperar, ¿no? Esperar que este revestimiento frague completamente 1 hora. Posteriormente, recién nosotros debemos llevar al horno. En el horno vamos a calentar, ¿no? Por 1 hora igual. Media hora o 30 minutos con el orificio hacia abajo para que la cera por gravedad se expulse o se salga por este orificio que se llama bebedero, ¿no? Y después, media hora calentamos también en el horno con el orificio hacia arriba, es decir, para que la cera se evapore, ¿no? Y salga, ¿no? Obviamente, este calentamiento de este arito de colado revestido con algún tipo de revestimiento, ya sea de alta fusión o baja fusión, tiene que hacerse lentamente. Y hay que tener cuidado. En la anterior clase les expliqué que no debemos calentar más allá de los 700 grados centígrados. ¿Por qué? Porque se va a despolarizar o se va a destrozar, se va a destruir, va a explotar este revestimiento, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hacer el calentamiento lentamente en el horno. Una vez que ya hemos calentado en el horno, ya llevamos al aparato que nos va a servir para introducir el metal o la aleación, ¿no? Aquí estamos viendo una centrifugadora, ¿no? Generalmente nosotros a veces cuando son coronitas, incrustaciones, y en la práctica siempre hemos utilizado una fronda de mano, que por centrifugación también y por la fuerza que esa centrifugación realiza, se introduce en la cámara de moldeo el metal, ¿no? El metal siempre tiene que estar, nosotros llamamos vulgarmente, ojo de buey, cuando el metal está en un estado líquido, ¿no? Entonces en ese momento es donde nosotros debemos introducir por la fuerza de la centrifugación ese metal en líquido a la cámara de moldeo. Y luego dejamos enfriar, luego retiramos del revestimiento la corona, el puente, la prótesis parcial de cromo cobalto, cromo níquel, ¿no? Y luego lo llevamos a donde, si son coronas, si son incrustaciones, lo llevamos al decapado. El decapado, ¿con qué se realiza? Con ácido clorhídrico o ácido fluorídrico, ¿no? Entonces, diré sulfúrico, perdón. Entonces, ahí ya realmente va a desoxidar, ¿no? La restauración que tenemos. Luego, llevamos al pulido y en el pulido ya nosotros vamos a siempre hacer la prueba en el modelo, ¿no? En el modelo pulimos, vemos si hay puntos que interfieren para luego recién llevar a cavidad bucal.
En cavidad bucal, igual. Primero hacemos la prueba. Antes de cementar, señores estudiantes, hay que hacer la prueba. Una vez hecha la prueba, si el paciente nos da el ok correspondiente, nosotros recién cementamos esa restauración obtenida por la técnica de cera perdida. Esa es en síntesis más o menos la técnica, cómo se realiza. Obviamente son muchos pasos, muchos cuidados que hay que tener. Lo tienen en su texto también, como la técnica del colado, donde ustedes pueden repasar paso por paso, ¿no? Bueno, después, una vez que ya se ha realizado esta técnica, vamos a obtener trabajos finalizados, ¿no? Incrustaciones, coronas, puentes, incrustaciones de diferentes aleaciones, metales, ¿no? Aquí estamos viendo una combinación de metal y cerámica, ¿no? Aquí estamos viendo una base de prótesis parcial removible superior, ¿no? De cromo cobalto, que muchos están trabajando actualmente, ¿no? Que es donde se va a utilizar aleaciones de alta fusión, es decir, revestimiento de alta fusión, revestimiento aglutinado con fosfato, ¿no? Inclusive se utiliza para realizar el colado de este material, se utiliza oxígeno, ¿no? Entonces vean ustedes los trabajos finalizados, ¿no? Bueno, vayamos a la terminología, señores estudiantes, para que nosotros podamos ver la terminología. ¿Qué es un metal noble? ¿Será un metal noble? Por ejemplo, el oro es un metal noble, ¿no? Son aquellos elementos que poseen estabilidad o inercia química que les permite tener gran resistencia a la corrosión. Eso es un metal noble, señores estudiantes. ¿Por qué metal noble? Porque tiene gran resistencia a la corrosión. ¿Qué es la corrosión? Es la pérdida de la capa superficial, subsuperficial de algunos trabajos en odontología hechas de metal o en presencia de ácidos. Reitero, ¿qué es corrosión? Es la pérdida de la capa superficial, subsuperficial, ¿no? De algunas aleaciones. Entonces, eso es la corrosión. Entonces, el metal noble debe tener esa característica como el oro, plata, paladio, platino, rutenio, iridio, osmio, etcétera, ¿no? Que son principales aleaciones nobles o metales nobles que no se van a corroer, que no se van a desprender. No, vulgarmente yo les explicaba a mis estudiantes las anteriores gestiones, cuando hay corrosión, el metal se descama. ¿Cómo? Como la piel externa del pescado, ¿no? Como las escamas del pescado, ¿no? Entonces, a eso es corrosión. Entonces, el metal noble debe tener esa característica, señores estudiantes, de no desprenderse, de no perder material superficial ni subsuperficial en presencia de ácidos. ¿Cuándo se llama metal precioso? Metal precioso es cuando tiene un valor intrínseco, es decir, elevado valor económico. Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, el paladio, un ejemplo que lo ven, es un mineral, el paladio, que tiene elevado costo, ¿no? Que nos sirve en diferentes aleaciones, ¿no? Entonces, ¿cuándo es un metal precioso? Cuando tiene elevado costo económico. Todos los metales nobles serán también metales preciosos. ¿Por qué? Porque tienen elevado costo, ¿no? Metal base. ¿Cuándo es un metal base? Metal base, señores estudiantes, es cuando al agregar estos metales a la aleación nos va a dar mejores propiedades
físicas y mecánicas. Van a contribuir con esa estabilidad, con esa resistencia, ¿no? A las aleaciones, ¿no? Aquí estamos viendo un ejemplo de metal base, que está en base a cromo cobalto, cromo níquel, o si no es cromo cobalto níquel, que son muy buenos materiales que actualmente muchos se están realizando, algunas prótesis, inclusive puentes. Nosotros, por ejemplo, nosotros todas las restauraciones, cuando colocamos implantes dentales, estamos haciendo sobre un metal base, que es el cromo níquel, ¿no? Donde muy bien se sujeta la porcelana o los diferentes tipos de porcelana, ¿no? Reitero, eso es un metal base. Metal cerámico, ¿qué será metal cerámico? ¿No? El metal cerámico o las aleaciones de metal cerámico son aquellas aleaciones que tienen que resistir elevadas temperaturas, puesto que la cerámica o la porcelana, señores estudiantes, se funde a más de 1000 grados centígrados, 1100, 1300, 1400, 1500. Entonces, esa base tiene que servir y va a tener algunas propiedades, algunos requisitos que más posteriormente se va a ir explicando, ¿no? Entonces ya sabemos qué es metal noble, qué es metal precioso, qué es metal base, qué es metal cerámico. Reitero, metal cerámico es aquellas aleaciones donde fácilmente va a fijarse la porcelana. Bueno, desde siempre hasta ahora, señores estudiantes, se sigue trabajando aleaciones de oro y no podemos dejar de lado, ¿no? Estas aleaciones, señores estudiantes, que están viendo, si están hechas muy bien, van a tener una durabilidad de años. Nosotros hemos extraído coronas de 20, 30 años. Y por eso reitero que las aleaciones de metales son las mejores en durabilidad y en resistencia. Y si están adecuadamente pulidas, bien adaptadas, van a tener muy buena vida estas restauraciones, ¿no? Obviamente, nosotros colocamos todo lo mejor que se puede, pero también el paciente tiene que ser educado, ¿no? Mucho depende también para que no haya filtración, microfiltración, caries recidivantes, señores estudiantes. La técnica del cepillado que utilizan ellos, la técnica de profilaxis que utilizan ellos. Por ejemplo, el cepillado con la técnica BAR, el uso del hilo dental, uso de enjuagues bucales, ¿no? Todo eso, señores estudiantes, va a contribuir a una buena salud oral, ¿no? Entonces, las aleaciones de oro se dividen por su función en tipo 1, que es la blanda, tipo 2, la mediana, tipo 3, la dura, tipo 4, la extra dura. También hay aleaciones de oro para metal cerámico, duro y extra duro, y el oro blando, ¿no? Como hemos mencionado, por su función es esta clasificación. El tipo 1, que es la blanda, nos servirá para incrustaciones simples, donde solamente abarca una sola cara, ya sea en oclusal, en distal, mesial, vestibular, palatino o lingual, ¿no? Este tipo 1 blanda, por lo menos tiene que tener un 83% de metales nobles. Reitero, nos sirve el tipo 1 para incrustaciones simples. El tipo 2 o mediana, donde nos sirve para incrustaciones compuestas. Aquí estamos viendo una incrustación compuesta. Disto o cruzal. Mesio o cruzal. Mesio o cruzal, ¿no? Entonces el tipo 2 o mediana es para esas incrustaciones compuestas, donde deben tener un 78% de metales nobles. El tipo 3 o dura, señores estudiantes,
nos sirve para coronas, puentes de brecha corta, es decir, puentes de 3 piezas, de 2 piezas, ¿no? Donde tiene que haber igual, un 78% de metal noble. Tipo 4, extra duro, tiene que tener un 75% de metal noble, el tipo 4. Nos sirve para puentes de brecha larga, es decir, de 5 piezas, de 6 piezas, inclusive de 14 piezas. A veces toda una arcada nosotros realizamos. Reciencito yo hice un puente de cerámica de 14 piezas, ¿no? Cuando hay buenos pilares, entonces se hace este tipo de trabajo, ¿no? Y metal cerámico duro, extra duro, señores estudiantes, nos sirve cuando estas aleaciones tienen en su composición de oro 40%, 6% de cobre, plata y diferentes otros metales, ¿no? Y otra de las aleaciones de oro es el oro blanco, donde tiene mayor cantidad de paladio. El elemento o el metal que le da color plomo a las aleaciones es el paladio. El paladio es el que le da la cantidad y el color y resistencia y durabilidad a esta aleación de oro. Bueno, esas son las aleaciones de oro, ¿no? Que hay que mencionarlas porque se siguen realizando trabajos de oro. Nuestra situación aquí en Bolivia, hay todavía pacientes que quieren estos trabajos, ¿no? Bueno, función de los elementos. Los elementos más utilizados, señores estudiantes, son el oro, el cobre, la plata, platino, paladio, zinc, ¿no? El metal cerámico. Entonces, cada uno tiene una función determinada, a no olvidarse. Así, por ejemplo, el oro va a contribuir al color, ¿no? Va a dar una resistencia al deslustre. ¿Qué quiere decir deslustre? Deslustre quiere decir pigmentación de la aleación o cambio de color superficial de la aleación. Hay algunos materiales como ser el cobre, como ser plata, que cambian de color, se vuelven verdosos. Entonces, ahí tiene poca resistencia al deslustre esos metales, mientras el oro le va a dar resistencia a ese deslustre. En esta parte, señores estudiantes, hay que diferenciar siempre entre deslustre y corrosión. Deslustre es simplemente cambio de color de la aleación o metal, mientras corrosión, que hemos visto antes, es la pérdida superficial o subsuperficial de la capa externa de los aleaciones o metales por elementos ácidos, ¿no? Entonces, dos términos muy importantes que hay que siempre separar. Deslustre es cambio de color nada más, mientras corrosión siempre es pérdida, ¿no? Entonces, el oro da color, da resistencia al deslustre y a la ductilidad y maleabilidad. ¿Se recuerdan, no? Maleabilidad, ductilidad, que han visto en propiedades de los materiales, ¿no? Maleabilidad cuando tiene ese material o esa aleación a las fuerzas compresivas a ser aplanado, ¿no? Y el oro tiene esa característica, ¿no? Puede ser aplanado, ¿no? Con fuerzas de la compresión, ¿no? Por eso la maleabilidad no son a esas cargas compresivas, ¿no? Que soporta o se deforma ese metal. Y el oro tiene esa resistencia, ¿no? Se reduce en láminas. Eso es la maleabilidad. ¿Se recuerdan de propiedades de la materia que ya han dado el examen, ¿no? Ductilidad, ¿no? ¿Cuándo es un material dúctil? Cuando
soporta cargas traccionales. Cargas traccionales. El material se deforma permanentemente, ¿no ve? Y se reduce en hilos. Entonces, esa cualidad tiene el oro. Por esta situación de ductilidad, maleabilidad, se hace joyas, se hace membretes, se hace tantas cosas de oro, ¿no? Ya sabemos las funciones del oro. Ahora pasaremos a las funciones del cobre. El cobre le va a dar a la aleación, señores estudiantes, dureza, resistencia mecánica, color rojizos, reduce punto de fusión y resistencia al deslustre. Entonces el cobre le va a dar dureza a la aleación. Va a dar resistencia mecánica, es decir, a esas fuerzas que hemos mencionado, fuerzas compresivas y fuerzas traccionales, ¿no? Entonces va a dar resistencia mecánica. Va a dar color rojizo a las aleaciones. El cobre siempre da, es un buen conductor de la electricidad, ¿no? Una de las minas donde se explota el cobre aún es el Corocoro, en la provincia de Pacajes, ¿no? En La Paz, ¿no? Entonces, es de un color rojizo, ¿no? Reduce el punto de fusión. Entonces, ¿qué quiere decir reduce el punto de fusión, señores estudiantes? Va a hacer que las aleaciones no requieran elevadas temperaturas para ser fundidas, ¿no? Y también le va a dar resistencia al deslustre, es decir, no va a permitir que cambie fácilmente de color esa aleación. La plata, que es otro elemento, ¿no? Cerro Rico de Potosí, ¿no? ¿Qué nos va a dar la plata? ¿Qué cualidades tiene? Nos va a dar dureza, resistencia mecánica, reduce la resistencia al deslustre, aunque la plata a veces se vuelve un color verdoso, ¿no? Pero igual, le da cuando hay elementos o metales que se unen a la plata, le da la resistencia al cambio de color. Pero fundamentalmente, igual que el cobre, le da dureza, resistencia mecánica. Esa resistencia, ya hemos dicho, a las cargas compresivas y cargas traccionales que sufren los materiales. El platino le va a dar resistencia y elevado punto de fusión. Una aleación con platino va a tener mucha resistencia y se va a tener que necesitar elevadas temperaturas para llegar al punto de fusión, es decir, al punto donde el metal se convierte en líquido, ¿no? El paladio es el que blanquea la aleación, es el que convierte en un color plateado, ¿no? Por eso viene el oro blanco, ¿no? Muy importante el paladio. Se utiliza mucho. En una cantidad del 6%, señores estudiantes, puede blanquear la aleación. La única desventaja del paladio es que absorbe mucho hidrógeno y otros gases. Entonces, mucho paladio, entonces incrementa las porosidades internas en la aleación. Esa es la desventaja del paladio. El zinc, en un porcentaje de 0.5%, el zinc es desoxidante de las aleaciones, de los metales, ¿no? No se van a olvidar. Realmente a veces pregunta de examen. 0.5% nos sirve como desoxidante, ¿no? El metal cerámico, ahí podemos mencionar a los metales que van a combinarse con la porcelana, ¿no? El hierro, el indio, el estaño, que son agentes endurecedores y adherentes. Bueno, algunas funciones importantes que tienen estos metales. Aleaciones de metal cerámico. Tres requisitos fundamentales que deben tener estas aleaciones. Deben adherirse a la porcelana dental.
deben tener el coeficiente de expansión térmica compatible con la porcelana. Temperatura de fusión suficiente, alta como para cocer la porcelana sobre su superficie. Entonces, estos tres requisitos debe tener las aleaciones que nos van a servir para combinar con la porcelana o materiales cerámicos, ¿no? Primero, debe unirse a la porcelana dental. Fácilmente debe tener esa potestad, esa propiedad de unirse a la porcelana. Ahí tenemos, ya les dije, el metal que nosotros utilizamos para las restauraciones, cromo-níquel, que muy bien se une a la porcelana dental. Debe tener coeficiente de expansión térmica compatible con la porcelana. ¿Qué quiere decir este coeficiente de expansión? Debe ser paralelo la expansión de los dos elementos, tanto de estas aleaciones y de la porcelana o elementos cerámicos. Debe ser de la misma, el mismo coeficiente de expansión. Si no hay ese coeficiente de expansión térmica compatible con la porcelana, entonces vamos a tener rajaduras, fracturas. ¿Por qué? Porque la porcelana, señores estudiantes, es frágil a las fuerzas traccionales, ¿no? Es muy frágil. Alguna vez, señores estudiantes, yo les cuento, ¿no? Una porcelana, un puente de porcelana muy lindo de 6 piezas que me lo hicieron, ¿no? Fui a recoger cuando por cosas de la vida se me cayó, ¿no? ¡Plac! Se fracturó, ¿no? Imagínense qué frágil es la porcelana, ¿no? Entonces, este coeficiente de expansión térmica debe ser compatible con la porcelana, ¿no? Temperatura de fusión suficiente, alta como para cocer la porcelana, ¿no? Es muy importante esta parte porque la porcelana, ya les he dicho, todas las porcelanas se funden de 1100 a 1500 grados centígrados. Entonces, estas aleaciones deben soportar esas temperaturas. Estos tres requisitos deben cumplir estas aleaciones para trabajar con metal cerámico o porcelana o cerámica propiamente. Clasificación. Entre estas aleaciones de metal cerámico tenemos a los de metal noble. De metal noble podemos mencionar al oro, platino, paladio, que es un sistema. Reitero, entre los metales nobles podemos mencionar el sistema de oro, platino, paladio, con un 88% de oro. Otro sistema, oro, paladio, plata, que también corresponde a metal noble. Otro sistema, oro, paladio. Otro sistema, paladio, plata. Es una combinación de metales nobles, ¿no? Paladio, cobre, ¿no? Y así, ¿no? Metales nobles se van combinando para que nos sirva para recibir a la porcelana. Metales base. Entre los metales base tenemos dos sistemas, ¿no? El sistema de cromo-níquel y el sistema de cromo-cobalto, que nos sirven muy bien como aleaciones de metal cerámico. Bueno, llegaremos a las aleaciones para prótesis parcial removible. Estas prótesis que nosotros actualmente muchos se realizan y se garantizan de la mejor forma posible cuando son hechas muy bien, ¿no? Estas prótesis deben introducirse de la mejor forma posible en la cavidad oral. Deben adaptarse. Aunque nosotros debemos saber, señores estudiantes, que ninguna prótesis, ni el mejor implante, ni el mejor puente, ni la mejor cerámica, nunca va a compararse con las piezas naturales, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esa situación, ¿no? Bueno, pero estas aleaciones para prótesis parcial removible son, cuando están hechas adecuadamente, cuando los modelos que nosotros mandamos al laboratorio son duplicados y son hechas con menor contracción y menor expansión, de la mejor forma posible, muy bien realizados, no hay problema, ¿no? Son muy adecuados.
¿no? El sistema de cromo-cobalto, ¿no? El que mucho se utiliza. Aquí estamos viendo una aleación para prótesis parciales removibles de cromo-cobalto, que contiene básicamente un 60% de cobalto y un 30% de cromo. Puede tener también un poco de níquel, carbono, molibdeno. Cromo-níquel, de repente el más utilizado, ¿no? Quizás son las más utilizadas. ¿Por qué? Por su mayor facilidad de colado y pulido. Inclusive se puede utilizar para el colado correspondiente, el revestimiento de baja fusión, ¿no? Tiene mucha cantidad de berilio, ¿no? Que nos sirve para bajar el punto de fusión y para el mejor pulido, ¿no? Pero el berilio, como vamos a ver en biocompatibilidad, señores estudiantes, es un material tóxico, por eso no se está utilizando tanto, ¿no? Entonces es la desventaja del berilio. Y el sistema cromo-cobalto-níquel, que es la unión de los dos elementos. Cromo-cobalto, cromo-níquel. En una sola. Con muy buenas propiedades. Con muy buenos resultados. Propiedades. ¿Qué propiedades debemos saber? Fundamentalmente la contracción, ¿no? La contracción sí o sí se lleva a cabo en el proceso del colado, ¿no? La contracción, sí o sí, hay contracción. Cuando pasa de un estado líquido a sólido, ¿no? El metal, cuando ha llegado a su punto de fusión. Hay tres etapas fundamentales que ustedes no se tienen que olvidar cuando hay contracción. Hay contracción, señores estudiantes, cuando nosotros el aro de colado calentamos en el horno hasta llegar a la temperatura de fusión. Ahí hay la primera contracción. La segunda contracción, ¿cuándo se lleva a cabo? Cuando pasa de un estado líquido a sólido, la aleación o metal, ¿no? Tercera contracción. Cuando nosotros, desde el momento que se ha solidificado esa aleación o ese metal, hasta que se enfría. Entonces, tres momentos donde ocurre la contracción. Reitero. Primero, cuando nosotros calentamos en el horno hasta llegar al punto de fusión. Primera contracción. Segunda contracción o de solidificación, cuando pasa de un estado líquido a un estado sólido. Segunda contracción. Tercera contracción, señores estudiantes, cuando se enfría la aleación. Cuando desde el momento que está sólido ya la aleación o metal, hasta la temperatura ambiente. Sí o sí hay esta contracción, pero nosotros esa contracción podemos reducir trabajando de la mejor forma posible. Un ejemplo, ya les digo, ¿no? Calentar lentamente el horno con el aro de colado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Resistencia y rigidez. Entre la resistencia y la rigidez es muy importante estos materiales metálicos, aleaciones de metal, ¿no? Ningún otro material hasta ahora va a superar a los metales y aleaciones de metales. Ni el mejor material de obturación directa, estamos hablando de las resinas compuestas para obturación directa, van a igualar y van a tener esa resistencia y esa rigidez que tienen los metales o las aleaciones, ¿no? Nosotros generalmente en esta parte de la resistencia a la rigidez utilizamos metales aún en la parte posterior, ¿no? Obviamente, en la parte anterior tiene que ser estético, en la parte posterior tiene que soportar fuerzas destructivas de la masticación
muy elevadas. Entonces, ahí necesitamos resistencia a la masticación, ¿no? Entonces, ahí nosotros colocamos restauraciones como ser coronas, puentes de cromo cobalto, cromo níquel o de aleaciones con cerámica. Muy importante esta parte de la resistencia. También en esta parte de la resistencia, ¿no? Lo que yo generalmente he visto, ¿no? Y la experiencia también de 25 años de trabajo, señores estudiantes, hemos visto que todos los tratamientos de conductos siempre hay que reforzar con coronas, incrustaciones, pernos, ¿no? Siempre. ¿Por qué? Porque aquellas piezas dentarias que ya no tienen vida, que no tienen el paquete básculo nervioso, son como un tallo seco, que es fácil de romper, ¿no? Yo siempre les explico a los pacientes, ¿no? De esa forma, ¿no? Es como un tallo seco que son fáciles de fracturar. Mientras una planta con vida es difícil de que puedas romper, ¿no? A no ser que sus ramas sean muy delgadas, ¿no? Entonces, siempre, señores estudiantes, ustedes piensen en esta propiedad de resistencia y rigidez, ¿no? Cuando hagan un tratamiento de conductos. Obviamente, ¿no? No es hacer por hacer un tratamiento de conductos. Mucho depende del diagnóstico. El diagnóstico para nosotros nos va a guiar, nos va a orientar para que hagamos un tratamiento de conductos o una obturación directa, ¿no? En una sola sesión. Porosidad. La porosidad siempre se produce, señores estudiantes. Las fuerzas volátiles y compulsivas, ¿no? Cuando ingresa el metal, señores estudiantes, a ese grado, a esa fuerza de introducción, va a producir porosidades dentro de la cámara de moldeo, ¿no? Entonces, siempre se produce, en otras en menor grado, en otras en mayor grado, ¿no? Dependiendo de la calidad de aleación también que utilizamos, dependiendo de la temperatura de fusión a la que estamos haciendo el colado, dependiendo del tipo de revestimiento, todos esos factores hacen que haya menos o mayor cantidad de porosidades en las aleaciones, ¿no? Obtenidas ya en trabajos como ser coronas, incrustaciones, puentes, ¿no? Corrosión. Ya les he dicho, señores estudiantes, estos dos términos, ¿no? Deslustre o pigmentación o corrosión. Deslustre o pigmento solamente es el cambio de color externa de la aleación o metal. Mientras corrosión es aquella pérdida superficial o subsuperficial de la capa externa de las aleaciones en presencia de ácidos, ¿no? Entonces, no queremos que haya corrosión, tampoco queremos que haya deslustre. Para eso hemos visto las propiedades de los metales, ¿no? Aquellas características de los metales, ¿no? Facilidad de colado. Deben ser fáciles estas aleaciones de colado, ¿no? ¿Cómo lo es? ¿No? Ejemplo, el Acolite que nosotros utilizamos, ¿no? Que con el fuego del mechero nosotros podemos llegar al punto de fusión. Nosotros las tácticas siempre hemos hecho de acolite o Acolite, ¿no? Metal blanquito que solamente necesita 250 grados centígrados para ser fundido, ¿no? Facilidad de pulido. Ahí estamos hablando de la facilidad de pulido. En la consulta nosotros tenemos material para pulir metales y debe ser fácil de pulir estos metales, ¿no? Compatibilidad con la porcelana, ¿no? Eso es fundamental. Cromo níquel, señores estudiantes, ¿no? Debe haber compatibilidad con la porcelana, gracias a los 3 requisitos que hemos mencionado, ¿no? Biocompatibilidad. Muchas aleaciones de metal base para metal cerámico se utiliza el berilio. El berilio es un material con muy buenas propiedades. Así, por ejemplo, puedes reducir la temperatura de fusión. Puede hacer más fina la estructura del grano, mejorar el proceso de colado. Pero el berilio, señores estudiantes, es un material tóxico. Entonces, que fácilmente el organismo no puede eliminar. Entonces, nosotros no podemos utilizar mucho berilio. Otro elemento fundamental, el níquel, que también tiene sus propiedades muy buenas para aleaciones, para realizar el colado en trabajos de odontología,
pero es un material carcinógeno, produce dermatitis por contacto de este metal, el níquel, a no olvidarse, ¿no? Los que son menos tóxicos, diríamos, más compatibles, está el oro y el paladio. Son menos tóxicos, ¿no? Y le siguen el plata y el cobre, ¿no? Entonces, señores estudiantes, muy importante, ¿no? ¿Y por qué no menos importante hablar en biocompatibilidad del titanio? Que muchos se está utilizando y nosotros lo utilizamos, señores estudiantes, en nuestros trabajos de implantes dentales. ¿No? Todos los implantes que nosotros realizamos, señores estudiantes, son de titanio, ¿no? Que son biocompatibles, que hay una buena unión del titanio hacia el hueso, ¿no? Ya sea hueso compacto que se encuentra en el maxilar inferior o hueso con mayor cantidad en el maxilar superior, ¿no? Entonces son materiales que ya se ha estudiado demasiado y hay una biocompatibilidad tremenda del titanio. Ya se ha visto, se ha estudiado, queridos estudiantes, que el titanio es un material biocompatible con el cuerpo humano. Y por eso en facturas nos colocan clavos, placas de titanio, ¿no? Entonces nosotros obviamente colocamos titanio en hueso claviculado maxilar superior y hueso compacto maxilar inferior, con muy buenos réditos. Actualmente se dice, señores estudiantes, que hacer un puente, hacer una corona, es hacer un mal al paciente, ¿no? Entonces, para eso están los implantes dentales, señores estudiantes. ¿Cuántos de ustedes seguramente se van a especializar en implantes? Van a formar hueso, y van a confeccionar sus restauraciones sobre implantes. No, antes parecía un sueño, ¿no? Pero actualmente ya se ha hecho algo común, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención, señores estudiantes. Les comparto una fotito, ¿no? Donde estuvimos haciendo la especialidad, ¿no? Mi maestro y cultor, ¿no? Alejandro Rodríguez, ¿no? De la UBA, Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que me ha inculcado en el arte de la implantología, regeneración ósea, muchos trabajos donde nosotros hemos realizado. Recuerdo a Juanito, a uno de nuestros pacientes, donde le hemos puesto cuatro implantes, ¿no? Y miren la cara de alegría que tiene, ¿no? De satisfacción, ¿no? Entonces, a eso tenemos que llegar, señores estudiantes, a eso tenemos que llegar. Actualmente, cualquier profesión ya no es tan respetado, ¿no? Antes yo les cuento que el odontólogo era muy respetado, el dentista, el abogado era respetado, el médico era respetado. Pero actualmente, señores estudiantes, el más respetado es el especialista, el magíster, el doctorado. Ahora ya viene el postdoctorado. Bueno, siempre eso es una forma de motivar a ustedes, ¿no? Que en la odontología hay muy lindas especialidades, ¿no? Hay lindas especialidades como implantes dentales, ortodoncia, tantos pacientes de ortodoncia, hay endodoncia, hay operatoria, ¿no? Tantos y lindas especialidades, señores estudiantes. Bueno, ¿alguna opinión, alguna inquietud, señores estudiantes? Estamos prestos para coadyuvar siempre a la comprensión, a la enseñanza de ustedes. ¿Alguien? Buenas ¿Alguna tardes, pregunta, doctor. señores Mil estudiantes? disculpas. Perdón. Ingresé un poquito tarde a la clase. ¿Me podría decir el título del tema, por favor? Más fuerte, por favor, Romina. ¿Qué cosita querías Perdón, preguntar? mil disculpas. Ingresé un poco tarde a la clase. ¿Será que me podría decir el título del tema, por favor? Le rogaría. Gracias. Su micrófono, Romina, está muy bajo. Oh, bueno. Ya.
Está bien, doctor. Muchas gracias. No, Romina, pregunta, ahora sí. Doctor, la Ahora sí. compañía está pidiendo de que nos dé el título de la clase, por favor. El título de la clase, señores estudiantes, materiales metálicos, aleaciones de uso odontológico, ¿no? Que anteriormente venía con otro título en su texto, de repente no se ha cambiado el título, señores estudiantes, era aleaciones de oro y aleaciones no preciosas para colados dentales. Disculpe, doctor, ¿en qué página estará el tema, por favor? Eso ya, ustedes tienen que buscarlo, señores estudiantes. Por favor, yo tengo otro Muchas texto diferente al que ustedes tienen. ¿Alguna otra pregunta, opinión, inquietud? ¿No? ¿Por qué los metales y las aleaciones siguen siendo los mejores materiales de obturación y los mejores materiales de restauración, señores estudiantes? Yo les cuento como anécdota también, ¿no? Yo me hice famoso en mi época de profesional cuando era joven, odontólogo junior, queridos estudiantes, por la amalgama dental, que es un material que ha durado 20 años, 25 años, que no molesta, ¿no? Yo en este momento tengo materiales obturados con amalgama dental que aún no me molestan y no los retiro por nada del mundo, ¿no? Era uno de los materiales de obturación muy bueno y está en base a aleaciones metálicas, ¿no? A limadura de plata más mercurio. Yo creo que en la parte de operatoria vamos a explicar este material. Jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna opinión? Doctor, buenas tardes. Mil disculpas. Tengo una duda, sigue, doctor, con respecto a la corrosión, con lo que es deslustre, doctor. Muy buena pregunta, Geraldine. Señores estudiantes, deslustre o despigmentación solamente es el cambio de color externa que pasa en las aleaciones, que pasa en los metales cuando nosotros hemos realizado el colado correspondiente o cuando ya se lleva a cavidad oral, ¿no? Mientras corrosión, señores estudiantes, es la pérdida de la capa superficial o subsuperficial de esos trabajos, ¿no? De esas aleaciones, ¿no? Entonces, es la pérdida de esa capa superficial, más aún en presencia de ácidos, de elementos ácidos. Ahí la diferencia, señores estudiantes, ¿no? Deslustre es solamente cambio de color y corrosión es la pérdida de la capa superficial de esas aleaciones, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo típico de las escamas del pescado. Ahí está la corrosión, ¿no? Nosotros fácilmente bajamos primero las escamas del pescado, las escamitas bajamos, ¿no? Y ahí está el ejemplo vulgar, diríamos, de la corrosión, señores estudiantes, a no olvidarse. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? ¿Otra pregunta o algo que no se ha entendido? ¿O alguna opinión? Bueno, creo que está todo claro. Tengan ustedes buen comienzo de semana, señores estudiantes, que les vaya re bien en todas sus clases, sus prácticas. Tengan buena tarde. Gracias, doctor, igualmente. Nos vemos, jóvenes, señoritas. Gracias, doctor. Buenas tardes. Que les vaya re bien.